En esta ocasión vamos a aprender a trabajar con MySQL Workbench, que como ya habíamos dicho anteriormente, es un editor de consultas gráfico. No es necesario trabajar con este, se puede utilizar cualquier editor, pero es el que yo voy a estar utilizando en la clase. Cuando iniciemos nos va a aparecer una conexión, entonces nosotros podemos acceder a ella. Si por alguna razón no tuviéramos una conexión o nosotros queremos crear una en nuestro propio nombre, por ejemplo, yo voy a crear una nueva conexión aquí, dando clic en esta opción que dice MySQL Connection, en este más, y aquí me dice la configuración de nuestra conexión. Aquí le voy a dar un nombre, por ejemplo voy a decir clase de base de datos 1. Y la otra información que aparece la vamos a dejar tal cual está. En este caso, el nombre del servidor, pues esto no lo vamos a tocar. Lo mismo pasaba con el puerto, que ya hemos dicho anteriormente. El usuario, y ya está. Y aquí puedo dar en Test Connection, es decir, en probar la conexión. Si mi servidor tiene contraseña, me va a solicitar que ingrese esa contraseña. Si la contraseña está correcta, me va a aparecer este mensaje indicándome que la conexión pues se ha realizado exitosamente. Entonces vamos a dar en OK y vamos a dar aquí en OK. Una vez finalizado, podríamos ver nuestra conexión que aparece aquí. Ahora, este paso no es necesario hacerlo, ni tampoco lo vamos a estar haciendo cada vez que accedamos a Workbench. Este paso realmente solo deberíamos de hacer una vez, o si ya tenemos una conexión aquí, no es necesario acceder a eso. Entonces voy a dar clic en este para abrir la conexión con el servidor, y aquí ya me va a aparecer el servidor, el editor, perdón. Entonces vamos a ver algunas opciones de este editor. La primera son los paneles. Aquí en la parte superior derecha me aparecen 3 recuadros. Esto me permite habilitar o deshabilitar algunas ventanas. Esto yo aquí ya lo tengo preconfigurado para trabajar en la clase, pero no es necesario que tengan la misma configuración. Por ejemplo, si yo quiero dejar únicamente el editor, puedo dejarlo de esta forma. Aquí yo puedo escribir mis consultas. O también puedo tener habilitada la vista de esquemas. Este va a ser muy útil para ver las diferentes bases de datos que tengamos creadas. Y también puedo tener habilitado la consola de salida. Cuando se genere algún error, me va a mostrar esos errores en esta consola. Vamos a escribir una pequeña consulta sencilla para ver cómo funciona el editor. Lo primero es, bueno, vamos a mostrar una consulta de la fecha actual. Entonces vamos a decir select current date, aquí me aparece, o current date o current date. Y vamos a ejecutar esta consulta. Para ejecutar una consulta tenemos dos opciones. La primera es ejecutar solamente la consulta que tengo seleccionada mediante este rayito que aparece con una línea. A veces, en mi caso, no sé por qué, la primera vez que yo ejecuto una instrucción en Workbench, siempre me tarda un poco. Entonces, esto tenemos que tener paciencia a veces y esperar hasta que se ejecute la consulta. Bien, ahí está. Como pueden ver, tardó un poco. Es probable que a ustedes no les tarde tanto. No sé qué problema tengo yo que ocasiona eso. Y ahí tenemos la consulta. Cuando ejecutamos una consulta, aparte de la ventanita que teníamos aquí, nos va a aparecer otra ventana en donde nos da la opción de ver los datos como nosotros queramos. Tenemos en forma de tabla o en forma de un formulario, aunque en este caso pues no hay mucho que ver porque no estamos accediendo desde una tabla. Bien, si dentro de nuestro editor nosotros tuviéramos más consultas, por ejemplo, yo quiero ver la suma de 5 más 8, entonces yo puedo ejecutar esta consulta, digamos la primera o la segunda,
de esta forma. Pero también podría ejecutar todas las consultas utilizando el primer rayito que tenemos acá. Ahora, todas las consultas se ejecutaron y aquí podemos ver las diferentes pestañas en donde está el resultado de cada una de las consultas. Si alguna de nuestras consultas tuviera un error, por ejemplo esta, cuando exista un error, aquí nos va a decir el error que tenemos. A veces estos errores son un poco complicados de entender. Mi recomendación es que siempre, cuando tenemos un error, busquemos a qué corresponde ese código de error en la documentación oficial de MySQL. En este caso, el error es que yo tengo dos consultas diferentes que no están siendo separadas. Cuando nosotros solamente tenemos una consulta, no es necesario colocar el punto y coma. Y como aquí obviamente solo tengo una única instrucción, no es necesario utilizar puedo utilizar este. Ahora, si yo tengo varias instrucciones, la última instrucción que yo tenga no necesita tener el punto y coma. Solo las demás instrucciones, es decir, todas las instrucciones que estén antes. Ahora, mi recomendación es que siempre coloquemos el punto y coma para evitar cualquier problema. Una vez que nosotros tengamos todas nuestras consultas, por ejemplo, vamos a crear una base de datos de manera de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta base de datos que yo la he llamado ejemplo. Tengo la opción de creación de la base de datos y tengo la instrucción para usarlo. También vamos a crear una tabla sencilla. Vamos a crear esta tabla sencilla a manera de ejemplo. Aquí yo tengo lo que son 3 instrucciones diferentes. Bien, entonces yo voy a ejecutar todas estas consultas. Antes de eso voy a limpiar la consola para que cualquier error que me aparezca sea más fácil de identificar. Para limpiar la consola voy a dar clic derecho y voy a hacer clic en Clear. Bien, entonces yo puedo ir ejecutando instrucción por instrucción. Por ejemplo, este de aquí, o este de aquí, y luego este de aquí. O puedo ejecutarlas todas las instrucciones de una vez. A esto se le conoce como un script, es decir, ejecutar todo. Bueno, ejecutar todo no es el script realmente, ¿verdad? Sino que todo lo que tenemos dentro de nuestro editor es lo que llamaríamos como el script completo. Bien, entonces vamos a ejecutar. Y si no hay ningún error en ninguna de nuestras instrucciones, vamos a ver que aparece un check verde, un check blanco dentro de un círculo verde, con todas las instrucciones ejecutadas correctamente. Ahora, esto yo no lo tengo que estar ejecutando cada vez que inicie. Es decir, esta base de datos ya fue creada. Si yo vuelvo a intentar crearla, se va a generar un error. Aquí en nuestro navegador de esquema yo puedo actualizar para mostrar mi nueva base de datos, que aquí ya me aparece. Cuando tenga diferentes bases de datos, la base de datos con la que yo estoy trabajando me va a aparecer resaltada con un color más oscuro. Bien, ahora que yo he terminado esto, es probable que este script yo lo quiera guardar para utilizarlo en otro equipo o enviarlo como tarea. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en este disquete para guardar. Lo podemos guardar directamente en el escritorio. Y aquí lo voy a llamar creación o crear script. Y me aseguro de que se guarde con la extensión SQL. Puedo dejarlo así o puedo escribírsela manualmente de esta forma. Y aquí ya me aparece mi script guardado. Entonces, de esta forma nosotros podemos guardar el script. ¿Qué pasa si yo cierro esto y quiero abrir ese script? Puedo hacer clic aquí en abrir
y puedo buscar ese script. En mi caso lo teníamos pues en el escritorio, entonces vamos a buscarlo, o en documentos creo que estaba. Si no está en documentos, pues debería estar en disco C. También podemos abrir en reciente, si estaba en el escritorio, aquí está. Ya tenemos el script. Aquí estaba en el escritorio, solo que no lo vi. Bien, entonces de esta forma nosotros podemos crear nuestro script, guardarlo y volverlo a cargar. Aunque la ventaja que tiene Workbench es que nosotros podemos salir de nuestra sesión de trabajo cada vez que nosotros nos conectamos. Si yo me vuelvo a conectar, Workbench me va a retomar la conexión o la sesión de trabajo donde la había dejado. También puedo trabajar con múltiples archivos, es decir, en uno yo puedo tener las instrucciones de creación, mientras que en otro yo puedo tener las instrucciones de inserción de datos, o incluso puedo tener otro archivo donde tenga las consultas. Bien, esto sería todo por esta clase. En próximas clases vamos a ver cómo crear nuestra propia base de datos con la que hemos estado trabajando y cómo insertarle los datos. Bien, muchas gracias.